Buenas tardes, Lalo. Nos da gusto saludarte, tenerte por acá y con la grata sorpresa de que ya te has registrado como candidato independiente. Sabemos que tienes una carrera política, ya has sido diputado local, ya has sido diputado federal, ya conoces cómo está la situación legislativa y lo que esperamos ahora es la gente que conozca y a través de la nueva modalidad que esperamos tenga éxito, te presentas ahora como candidato ciudadano. Explícanos un poco, por favor, cómo es la situación de ser candidato ciudadano. Carlos, primero agradecer a Yo Acuso la invitación a tus escuchas también en este momento de ciberpolítica también. La candidatura independiente era una figura que ya existía en el país. Existió de 1919 a 1945. Solo que quienes controlaban las elecciones eran los alcaldes. Los alcaldes hacían el padrón electoral, los alcaldes calificaban, los alcaldes emitían las convocatorias y obviamente prestó a fraude antes de que centralizaran obviamente todo el proceso electoral. Hoy, ya en el siglo XXI, una de las exigencias frente al colapso del sistema de partidos políticos, todos los partidos políticos están vinculados con el narcotráfico, el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, que llevaron a Barca, José Luis Abarca como candidato en Iguala y que quieren excluirse de esa responsabilidad. Creo que me parece absurdo. O sea, el Partido Verde ha llevado narcotraficantes al Congreso de la Unión. Entonces, frente a los efectos de Ayotzinapa, yo diría que el proceso de oxigenación de la vida política en el país tienen que ser las candidaturas independientes, como le llamaron. La historia reciente pues es la del caso de Jorge Castañeda Guzmán, quien se presenta como candidato ciudadano, se va a la Corte Internacional y tiene que reconocer que en México el votar y ser votado es un derecho humano actualmente. Eso creo que es lo más importante. Y esa medida, decía Sergio Aguayo hace 8 años, serviría para presionar al sistema de partidos. Yo diría que no es para presionar, es para poder limpiar primero al Congreso, no tener candidatos, no tener diputados vinculados al narcotráfico. Recordemos al primo hermano de Leonel Godoy, diputado del PRD de Michoacán, o diputados locales del PT en Morelos vinculados al narcotráfico, o muchos otros más que van a salir en los próximos meses de sus vínculos con el crimen organizado. Entonces, de allí que la figura de la candidatura independiente a la Diputación Federal en el país es una de las grandes válvulas de escape, pero sobre todo para evitar que el país se violente. Creo que eso hoy es darle la institucionalidad a la vida política del país con ética política. Creo que eso es lo que nos hace falta en el país. Lalo, hay representaciones que comentaba hace rato que ya fuiste diputado federal, ya tienes experiencia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre, desde la óptica de ya diputado federal, cómo ves la posibilidad, primero, de la gente, como se dice en España, que vote y después llegando a hacer algo por este país que en estos momentos anda por una muy fuerte crisis tanto política, económica y por ende social? Cuando fui diputado redacté 22 iniciativas de ley, me aprobaron 4. El CIDE, el Centro de Investigación de Docencia Económica, hizo
una evaluación de los 35 diputados federales en ese tiempo, 2006-2009, y su servidor apareció como el segundo diputado más productivo y más eficaz para el CIDE. Eso lo dice el CIDE, no lo dice Eduardo de la Torre Jaramillo. Dividí mi trabajo legislativo en reforma del Estado, el primer apartado. Hice una ley de partidos políticos, propuse en una iniciativa que desaparecieran los órganos electorales locales, por ejemplo. Eso nos quedamos a la mitad en esa reforma. Propuse la modernización del poder legislativo. Por ejemplo, al alargar los periodos ordinarios de sesiones. El Congreso solo trabajaba 7 meses, yo propuse que trabajáramos 11 meses, solamente se amplió un mes en esa reforma, el PRI no. Constituimos un comité de ética parlamentaria, donde ahí discutimos la desaparición del fuero, aunque no lo llevamos a una iniciativa. Creo que eso debe ser fundamental para la próxima agenda de la próxima Cámara de Diputados. Me tocó, también se aprobó esa iniciativa de castigar más a los pederastas, viendo por la niñez, por las niñas y los niños de este país. Hice una serie de leyes en ese sentido, de medio ambiente también. Me aboqué al Gordo Poniente, que queda en el DF, un punto de acuerdo interesante, que desaparece después, una iniciativa nuestra. Entonces, legislas para todo el país. Esa experiencia que ya se tiene, creo que la ruta que debe seguir es la creación de un Congreso constituyente, una nueva constitución, para que ordenemos a la política. El gran problema que tiene hoy el país es el desorden de la vida pública. Se ha antepuesto la complicidad, la impunidad y por supuesto la corrupción. Es un país que estamos navegando y están naufragando las reformas por el alto nivel de corrupción que se tiene. Y una sociedad que cada día tolera más también estos sistemas de corrupción que tenemos en el país. ¿Qué haría? Bueno, además de una constitución, creo que hay que ajustar muchos asuntos técnicos de la reforma. La reforma educativa no se ha hecho en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero. La reforma política necesita implementar una segunda vuelta electoral, por ejemplo. Sí, es gobierno de coalición, pero no una segunda vuelta electoral. Necesitas flexibilizar los requisitos de las candidaturas independientes. Necesitas introducir la revocación de mandato. Ya tenemos las otras 3 formas de democracia directa, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, pero falta la revocación del mandato. La reforma fiscal también hace falta muchos ajustes. La reforma energética, tenemos una reforma que se hizo como si estuviéramos 50 años atrás y no al contexto que estamos viviendo. Es decir, necesitamos darle certidumbre a las reformas que están siendo altamente difíciles de implementar en el país. Y creo que para eso serviría un proceso legislativo nuevo, que miremos hacia el futuro del país y sobre todo apostar y consolidar a un Estado democrático de derecho. Lalo, tú llegaste a la Diputación Federal por un partido político, ahora vas como candidato independiente. ¿Cómo es esta transición? ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo tratar de ser alguien que llega por un partido político a ocupar una curula en San Lázaro, ahora a buscar una curula diferente? Es una nueva figura, me parece muy noble. Yo llego como diputado por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, el partido que crea Patricia Mercado, y nosotros también hicimos 11 asambleas en Veracruz,
y encabezo la lista plurinominal en la tercera circunscripción porque gano una elección democráticamente, como siempre lo hemos hecho, participar de frente y democráticamente, y hoy creo que la modalidad es distinta, tenemos que hacer mucha micropolítica a nivel de sección electoral, que eso no lo habíamos hecho antes. Renuncié al Partido Acción Nacional, 2010-2013 fui candidato en Jalapa, que déjame decirte que además de que me dieron 65,000 y 100,000 pesos en las respectivas campañas para hacer campaña, o sea, todo lo demás lo pone el candidato, y además no me dejaron poner un solo representante en alguna casilla. O sea, el arreglo mafioso que tienen todos los partidos políticos, y esto te posibilita tener una visión mucho más incluyente de la política y mucho más ciudadana. Ahí se pagan a los representantes de casilla, se los compra el régimen. Entonces creo que a la sociedad hay que decirle, oye, necesitamos un solo día de tu vida para que nos ayudes a cuidar nuestras vidas. Es un proceso muy interesante porque la ciudadanía se agota con el voto. Necesitamos tener una ciudadanía comprometida con el cambio político. Tú decías hace rato, en España eran los indignados, yo creo que en México son los encabronados. Esa es la palabra que tengo que utilizar porque hay una molestia hacia la vida pública, hacia los partidos, hacia los políticos, son los peor evaluados desde hace muchos años, pero hoy el que le quitaran la vida a 43 estudiantes, que no vieras que era el escenario de pleito entre los malos o los malos contra el ejército, la marina o las policías, sino que masacraste a jóvenes, que les quitaste prácticamente el futuro por tener arreglos mafiosos. Me parece que eso es lo que ha causado que la sociedad mexicana se cimbre y que tenga un espacio para la ética y decir, ya basta, aunque se vayan todos, y una ruta que bien puede ser esto, son las candidaturas independientes, donde espero podamos canalizar todas estas inquietudes que hay hoy en el país. Lalo, sin embargo, no solamente un malestar generalizado a nivel nacional. En el estado de Veracruz acaban de aprobar hace unos días una gubernatura de 2 años. Hay voces a favor, hay voces en contra, hay quienes dicen que se va a ahorrar, hay quienes dicen que lo que están haciendo es robarle a la ciudadanía de Veracruz. Como legislador, ya que estás más empapado del tema, ¿qué nos puedes enriquecer más sobre este asunto? La gubernatura se tenía que armonizar. El asunto es si la armonizabas de 2 años o de 5 años. Era una de las 3 elecciones de las cuales podías armonizar, ya sea la de alcaldes, que no se podía en este momento porque o tenías alcaldes de 1 año, de acuerdo al modelo más primitivo que tenemos políticamente en Veracruz. Solamente Coahuila y Veracruz tienen alcaldes de 4 años. Los estados políticamente más atrasados del país. Entonces, esta reforma lo que te orilla es a tener una gubernatura de 2 años. Fíjate, en Puebla se tiene una gubernatura de 1 año 8 meses y ya la van a echar para atrás. 4 años 8 meses es la nueva discusión. Fíjate, hasta luego. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que se plantea? Pues pudo haber sido nada más la de diputados y con eso armonizas. 2 años, ya lo tuvimos del 98 al 2000. Sin embargo, esta reforma tiene destinatarios. Golpear a la familia Yunes. Hoy la familia Yunes está de acuerdo en estar en contra de una gubernatura de 2 años. Acá eliminas a José Yunes, a Héctor Yunes y a Miguel Ángel Yunes en una reforma de 2 años. Me preguntaron, yo dije de broma que qué opinaba sobre esto, he opinado mucho, pero les dije que nos podemos librar de lo que dijo el exgobernador, tener a alguien en los 6 años
estar en la plenitud del pinche poder. Creo que en eso nos podemos evitar, si solamente están 2 años, que desde la visión ciudadana no puedes hacer una agenda de gobierno, pero sí puedes hacer una agenda de cierre de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Una propuesta de transparencia y rendición de cuentas para que podamos llevar a los tribunales, a los políticos que fueron corruptos en Veracruz. Está Finamet en el caso de salud, está el FAEP en el caso de educación, está el puente sumergido en Coatzacoalcos, obras como el puente sumergido que tiene más de 15 años, o la carretera México-Tuxpan que tardó 30 años. Es decir, no se afectan las inversiones porque en Veracruz tenemos una característica, una magna obra, entre comillas, se hace de 4 a 6 sexenios. Bastante interesante, de 4 a 6 sexenios para hacer una magna obra. Fíjate que buscando información por todos lados, nos topamos con una organización, una vez más española, que son los que nos llevan cierta ventaja en esta situación del combate a la corrupción, de buscar alternativas para precisamente ayudar a la propia ciudadanía, para quitar a gobernadores, a gobernantes corruptos, a políticos que están enriqueciendo ellos mismos. Y encontramos una organización que se llama Artos.org, la cual nos muestra un video que he estado vinculando sobre el ayuntamiento de Torrelodones, que es un ayuntamiento gobernado por vecinos. Salió precisamente también de una propuesta de candidatura ciudadana. ¿Crees, Eduardo de la Torre Jaramillo, que esta posibilidad se pueda dar en Veracruz? Mira, me recordaste la vieja comuna de París de Carlos Marx cuando narraba los procesos revolucionarios, pero yo lo que te puedo decir es que en este momento las candidaturas independientes son para políticos profesionales sin partido político. Un ciudadano, vamos a presentar a un candidato por Costa Rica que es eminentemente ciudadano y que choca con todo el proceso electoral. No es tan fácil que se dé. Ahora, por supuesto, Zacatecas tiene un alcalde ciudadano, Coahuila tiene 5, Zacatecas había sido alcalde de Acción Nacional, en Coahuila ya se medio defienden, pero es lo mismo, el autoritarismo que tienen allá al mega autoritarismo que tenemos aquí en Veracruz. Creo que cuando la clase política se cierra y asfixia la vida pública, efectivamente los resorteos van a ser que candidatos se organicen desde los vecindarios, desde los barrios, que esto ya es como utópico en Veracruz y en el país, pero no descarto la posibilidad de que pueda haber candidatos independientes. Para la gubernatura, que si se mantiene el mismo modelo de la presidencia, estaremos hablando que son 51,000 votos. Si quieren poner más candados, pues tendrá que ser el 2%, serían 102,000 votos, firmas, para ser candidato, y solamente tendremos elección para un congreso. El Pacto por México obligó a el PAN y al PRD ir más. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que acabaste con la oposición política en el país. Tienes partidos satélites al régimen, donde les cuesta mucho trabajo regresar a su lugar de oposición. Es mucho más fácil corromperse y sujetarse a los dictados de un gobierno, a tener la autonomía política y la respetabilidad de la sociedad. Creo que eso es lo que se perdió en el país ya. Estamos volviendo al viejo régimen autoritarista del PRI de los 50, 60, más o menos. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. El PPS moderno es el PRD y el PAN es el PAN. Yo no veo ninguna posibilidad de tener esa oposición prestigiada que impulsó Manuel Gómez Morín y muchísimos de ellos,
o la izquierda cuando tienen los primeros diputados en el 79, que no cobraban sus dietas y se las dirigían al Partido Comunista para que pudieran sostener sus actividades porque no había prerrogativas en ese tiempo. Entonces creo que el dinero que ha venido a descomponer, a pudrir todo lo que huele a política, y se han alejado de la ética, de los principios, de la doctrina, en fin. Por supuesto que es un retroceso el que estamos viviendo en el país. Tocaste un tema medular en este momento, Lalo de la Torre. Tocaste el tema económico, hablas de dinero y estamos hablando de dinero. Vamos a nivel nacional, con un presidente cuya popularidad está por los suelos, con un peso que cada día está cayendo más, con un precio de petróleo de barril o de petróleo crudo que está desplomando. No lo habíamos vivido en 45 años, pero prácticamente yo no escuché a mi padre quejarse de una devaluación como la que tenemos en este momento desde que nací en el 79. Tenemos una super casota llamada la Casa Blanca, híjole, yo no sé qué decir, de primera dama, la gaviota, bueno, la actriz esta de televisión que le pusieron como comparsa a Enrique Peña Nieto, otro presidente también, que salió de una televisión por acuerdos que se dan para seguir teniendo un control mediático y a la población unida, algo que no puede seguir existiendo, que todavía está, afortunadamente ya está cayendo. Y por otro lado tenemos al brazo derecho del presidente de la República, a quien también se le ha descubierto una casa de un valor incalculable, perdón, varios millones de dólares, un valor incalculable. Lo incalculable en esto es la relación que está teniendo la constructora IGA, y hay otro por ahí personaje que está también muy cercano a Enrique Peña Nieto y al que también generan muchas atribuciones. Esto a nivel nacional, ¿cómo lo ves? ¿Qué expectativas pueden tener de aquí a enero, febrero, sobre algún repunte económico, sobre algún, no sé, que el presidente, ya no Sombrero, el secretario de Hacienda tengan una aceptabilidad por parte de la ciudadanía? Es una película que ya vimos, como decías, que hicieron una vuelta al pasado siguiente, en 1994, en diciembre, el peso se va de 3 pesos a 8 pesos. Es una devaluación significativa la que tenemos. Hoy solamente una devaluación del 12, casi 13%, de 13 pesos a 15.50, pero es significativa la devaluación. La caída del precio del barril, cuando se arranca la discusión de la reforma energética, la mezcla mexicana estaba en $100, hoy está en $49. Quisiste jugar con los grandes, con la OPEP, simple y sencillamente la OPEP te volvió a tratar como trató a José López Portillo cuando íbamos a administrar la abundancia. Hoy íbamos a administrar las reformas y el fracaso cuando no tienes una visión de la globalización. A Carlos Salinas podemos criticarlo, pero tenía un equipo económico muy fuerte. Pedro Aspe, Guillermo Ortiz, estaba además Serrapuche, mal que bien, estaba Paco Gil. Entonces, hoy no tienes nada de esa camada de economistas. Videgaray, que es un lame dog, como dicen los gringos, es un pato cojo, fracasó en su reforma fiscal, fracasó en un conflicto de interés para el presidente. Por supuesto que ya le están preparando las maletas para que se vaya de embajador a Estados Unidos y aquel embajador regrese como procurador, que es un poco el enroque que se piensa hacer. Y yo lo que te diría que económicamente y
existen unas reformas que supuestamente iban a dar trabajo, supuestamente iban a venir inversiones, y ante un mercado con incertidumbre de seguridad pública, un mercado de incertidumbre, de infraestructura carretera, al menos en Veracruz, por ejemplo. Voltear a ver a otros estados y sí ya la tienen, pero no tienes cómo sacar los productos, no tienes cómo ser competitivo. Es un país que ya no hace innovación, en muy pequeños sectores y ramos de la producción se está haciendo eso en el país, pero no veo que el esfuerzo sea sobre la reactivación del campo o sobre una política industrial, cuando tenemos que hacer una política más científica, más tecnológica. Hoy el saber es poder económico y no lo veo que tengan esa visión. Entonces tienes un equipo gobernante que no sabe gobernar, un equipo gobernante que este 2014 arrancó con el pie izquierdo. El clima de violencia daña y afecta a la economía mexicana. Nadie quiere venir a invertir en un país donde asesinan a sus estudiantes, donde empieza a haber voces de boicot económico mientras no resuelvas una política de derechos humanos o una política democrática. La economía veo muy difícil que llegue a crecer el 2% el próximo año, no lo veo, las expectativas han caído, y si no tienes una planta productiva sólida, si no haces una evaluación del Tratado de Libre Comercio precisamente hoy a 20 años que se debió haber hecho eso, de entrada, evaluar qué beneficios ha tenido el Tratado de Libre Comercio. Para mí ha tenido muchos, la industria automotriz, por ejemplo, pero también ha tenido casos críticos como la economía del juguete en México, que prácticamente ha desaparecido por la competencia que tiene con los Estados Unidos y con China. Pues están baratos, todos los juguetes mexicanos los hacen los chinos, por ejemplo, Papantla, y ahí cuando preguntas, en qué parte del país hacen estos juguetes mexicanos? Dicen, en China. Entonces, sí creo que hay muchas ramas de la producción que hay que pensarlas, cómo haces las cadenas de valor en el país y sobre todo cómo rescatas de las carreteras al Estado de Derecho, ya que son zonas de no derecho, zonas de impunidad, donde son asaltados, son asesinados, son secuestrados miles de mexicanos. El panorama nacional se ve realmente desolador. En el panorama estatal las cosas como se ven desde aquí no están así tampoco. El gobernador llegó al Congreso a entregar el cuarto informe de gobierno, que era 5 kilos de papel impreso, y en resumen dijo que aquí en Veracruz estamos a todo dar. Ya no digamos que nada más en seguridad pública entran a los Oxxos a robarse pingüinos y frutas, ya no digamos que hay que portarse bien para que no haya violencia. Vamos a hablar nada más del aspecto económico, y para esto vamos a tomar el referente de diciembre, en el que desde la semana pasada, hoy estamos a 22, la semana pasada entre el 15 y el 19 se tenía que haber pagado, ya se tenía que haber cubierto aguinaldos, prestaciones, sueldos para la gente, pero principalmente para los pensionados y jubilados de los institutos de pensiones del Estado, que son muchísimos, no sé si en realidad llegue a superar el millón de personas con muchos jubilados y pensionados. Y al día de hoy tengo información de que jubilados y pensionados no han recibido, muchos maestros no han recibido su aguinaldo y lo van a recibir este mes. Hay quienes han recibido parte de su pago
y el resto lo van a recibir en enero. Pero lo que no entiendo es que si en Veracruz económicamente estamos bien, porque se da esta situación. Y por otro lado, lo que llama la atención también de Eduardo de la Torre Jaramillo es el concepto en el que se están dando algunas obras públicas. Mencionaba hace rato el puente conocido de Coatzacoalcos, que tiene 3 años, pero hay todavía un elefante blanco en Veracruz, que es monumental. Si mal no recuerdo, Miguel Herrera estaba como gobernador, dijo esto a quitar el pasar de primer nivel y en obra negra, por mencionar algunos. Económicamente, los veracruzanos estamos padeciendo en el bolsillo una fuerte crisis que alguien dirá por aquí, es que es nacional, pero no en todos los estados está pegando, impactando de igual forma. ¿Cuál es el panorama que puede ver desde su perspectiva sobre la situación que tiene para Veracruz de la presente? Tenemos una deuda pública de 100,000 millones de pesos, aunque no lo quieran reconocer. La Secretaría de Hacienda solamente reconoce 41,000 millones de pesos, pero tienes a los OPDs, los organismos operadores, son 19,000 millones de pesos, deudas a constructores privados, y que eso se acumula y se dirige a los 100,000 millones de pesos de deuda. Más o menos es lo que le recibe de presupuesto el gobierno de Veracruz, su deuda. Entonces, si se destina hoy casi 4,500 millones de pesos al pago de la deuda de este presupuesto, que es el 5%, no te deja crecer. No te deja crecer. Los jubilados del IPE solo son 25,000. En los próximos 4 años tendremos otros 25,000. Sin embargo, se hizo una reforma que, desde mi punto de vista, tenía que ser necesaria. Porque cuando se hace la reforma al ISSSTE, por ejemplo, cuando nace el ISSSTE, la expectativa de vida era de 56 años. Hoy la expectativa de vida para los mexicanos se está yendo a 80 años en las mujeres y 77 en los hombres. Tienes jubilados que se jubilan muy jóvenes, a los 50 años. Una pensión solo te alcanza tus 30 años que estuviste cotizando para que te paguen los próximos 3 años de jubilado. La carga fiscal para el Estado es muy alta. Otro dato que, por ejemplo, no saben los jubilados es que ellos no tienen derecho a aguinaldo, se te paga el aguinaldo. Entonces, y claro, en el pasado fue la caja chica del gobierno del Estado, y no puede ser eso porque a los jubilados les paga la Secretaría de Finanzas a través de un fideicomiso, no les paga el Instituto de Pensiones del Estado. El Instituto de Pensiones es el que emite los cheques, el que hace los depósitos, pero no es el que tiene dinero ya. Maneja números rojos antes de la reforma, y toda reforma se tiene que evaluar a los 5 años aproximadamente. Esa es la medición objetiva de una reforma, donde ya puedes evaluar cuáles fueron los logros o no de una determinada reforma. Lo que sí, tenemos este mismo modelo desde Miguel Alemán, Fidel Herrera y el actual gobierno de endeudar. Y yo podría decir que es la limitante de la clase política veracruzana, donde también incluyo a Dante Delgado, que piensan que para desarrollar un Estado es mejor endeudarse. Tesis que Agustín Acosta Lagunes no siguió, y él optó por el ahorro, y esto es por una obra significativa que hizo los últimos años. Entonces, en la vieja tradición económica, creces o con ahorro o con deuda. Y los políticos veracruzanos, que son de medio pelo y muy
corruptos, pues piensan que solamente se puede crecer con deuda. Los 4 años de Dante, 88-92, los años de 98-2004, 2004-2010 y 2010-2014, casi 15, se sigue pensando de la misma manera. Entonces yo te diría, ¿para qué gobierna la oposición? Si va a tener, si es que hay oposición, porque para mí es un concepto que es obsoleto y pertenece al pasado reciente. Tienes una bomba de tiempo financiera que te es difícil la gobernabilidad del Estado. Y más si tienes una gobernabilidad rentista. ¿Qué quiero decir con esto? Tú les pagas renta a todas las agrupaciones, a los partidos políticos, para que tengan un presupuesto alternativo y se puedan estar calladitos y no criticar al gobierno ni tocarlo con el pétalo de una rosa, porque no vemos que ningún dirigente de algún partido político tenga el más mínimo sentido común de salir a criticar una de las medidas del gobierno. Es una postura no muy halagadora para muchos, bastante cierta, y nos lleva inmediatamente a cruzarnos otra vez en la situación de las candidaturas ciudadanas. Un político como usted, con experiencia, sabe enfrentarse al toro, sabe salir al ruedo a lidiar. Lo mismo puede ser un novillo que ya un asado de más de media tonelada. Digo, a ese nivel. Yo no soy proanimalista, que coman pasto las vacas. A mí me gustan los toros, que me critiquen si quieren, muchísimas gracias. Pero el paralelismo que puedo hacer, ¿no? Ya eres una persona con bastante experiencia a nivel político y ver las cosas con una perspectiva más amplia. Gracias por el ruido de fondo. ¿Crees que conforme avance esta situación de la candidatura ciudadana, las cosas empiecen a mejorar? Digo, hay ejemplos, no nada más en España, pero se tiene la esperanza, por llamarse de alguna manera, de que las cosas empiecen a mejorar, empiecen a cambiar, empiecen a dar resultados positivos. Yo creo que la política debe dar esperanza. Creo que mientras más te diferencies y te alejes del político tradicional, de las camionetas, de los guaruras, de lo exótico que llegas a ser, de lo primero que haces, al menos aquí en la aldea, es irte a vivir a las ánimas, ¿no? Que me da mucha risa eso. O sea, estas cosas, estos clichés y estas cosas tan fáciles que piensan que te dan estatus y estas cosas equívocamente que pueden hacer un político, hoy es lo más repudiado de la sociedad, y creo que los hechos son los que cuentan más que las palabras. Tú puedes medir que políticos sean a sus guaruras o su séquito ahí para que les limpien hasta las botas, ¿no? Yo prefiero la crítica, prefiero el diálogo, prefiero una voz de alerta, prefiero hablar con la verdad y decir, a ver, primero, un diputado, como están las cosas, las leyes no transforman a la realidad. Creo que eso hay que ser muy consciente. Puedes hacer una ley con la mejor técnica legislativa, pero primero, si no tienes la segunda costumbre, como le llaman los estadounidenses, de la cultura de la legalidad, que eso también parte de los ciudadanos, y no respetas la ley y no respetas las instituciones, pues va a ser muy difícil que podamos salir del momento tan crítico que estamos viviendo. Lalo de la Torre, tú eres, además, te conozco, no sé si haya más, porque no los he visto tan de cerca como a ti. Tú vas por el mandado, si no me equivoco, haces hasta de comer, tú sí haces tu cama. Platícanos un poco de Eduardo de la Torre, el ser humano. Sí, como bien dices,
Mi madre hoy se le dificulta caminar, entonces me toca hacer, como dicen las señoras, el mandado. Yo sí soy como, no como Peña Nieto, yo sí sé cuánto cuesta un kilo de jitomate, un kilo de calabazas, en fin. El dueño de la frutería me conoce, don Pompeyo, nos llevamos. Yo no me he separado de la vida cotidiana, ¿no? Ojalá tuviera más tiempo para hacer todas estas actividades, pero efectivamente conozco a los de mi cuadra, a los que tienen las tiendas, son mis amigos, a los que tienen los pequeños restaurantes de comida rápida por donde vivo, y sí, también sé cocinar, o sea, por supuesto, ¿no? No lo hago mucho, ¿no? Lo más difícil de hacer es el arroz, obviamente, ¿no? pero sí, hago ejercicio, corro, me levanto a correr todos los días, procuro llevar una vida sana, obviamente, ¿no? Brindo, sí me tomo mis whiskies de vez en cuando, obviamente, no como diría Carlos Castillo Pedraza, de un pecador estándar, pero sí un político muy humano, demasiado humano, diría yo, que camino, me gusta caminar la ciudad, porque tengo una vieja acepción, el ciudadano hacia la ciudad. Entonces creo que he sufrido una golpiza, un robo también, como cualquier jalapeño, ¿no? No he tenido estas posiciones de privilegio. Cuando me ha tocado viajar fuera del país, lo hago por motivos eminentemente educativos. Este año me tocó ir a Alemania a una charla sobre la transición en el país, en la Universidad de Bochum. Ahí nos pidieron los sociólogos que emitiéramos una opinión, además fui a ver lo de mi doctorado en España. Entonces, más son este tipo de salidas que tiene uno, más académicas. Si te oxigenas un poco, ves a tus amigos que son políticos. La experiencia de Podemos la observamos muy bien, de cerca, diría yo, este año, antes del boom de lo que hoy es Pablo Iglesias. En la Universidad Complutense me decían mis maestros que tenía yo que conocer muy de cerca al movimiento de Podemos, porque era lo que estaba renovando la vida política en España, y hoy hemos detectado que las encuestas los ponen en primer lugar y han podido romper el bipartidismo. Y esto es porque están diciéndole a la gente con palabras muy sencillas por qué está España como está, y están combatiendo la corrupción, como lo dijiste hace un rato. Bien, por mi parte, para concluir prácticamente, tengo un par de preguntas más. Son más que gracias, son una bandera para la ciudadanía. Primero, ¿cuáles son los 3 libros que marcaron tu vida? Y segundo, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Sí, el Quijote, déjame contarte esta anécdota. El maestro Arnaldo Plata, que era el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB, no podía asistir a un evento que hizo Luis Donaldo Colosio. Yo era becario. Me mandan a ese evento en el 93, junio. Encuentro las sociedades abiertas, creo que se llamó algo así. Vino Daniel Bell, vino Ackerman, los padres de Ackerman, Rose Ackerman. Algo muy interesante ese evento. Y en la cena, en el Salón Venustiano Carranza de los Pinos, era la primera vez que entraba yo, estoy hablando de 1993, muy 92, perdón, muy joven, recién se había creado la Teletón, y estaban criticando a Arturo Barman y Carlos Tello Macías. Sí. Le decía Arturo Barman, un intelectual, un antropólogo, un agente de izquierda que llegó a ser el procurador agrario. Le pregunta a Carlos Tello, que había sido embajador en la ex Unión Soviética cuando se desintegra: ¿cuántos mexicanos crees que han leído el Quijote? Y dice: ¿te parece 2000? Claro, me picaron el amor porque tuve que leer el Quijote. El Quijote, porque hay que leer, porque es la utopía, porque
sueños y porque Sancho es la realidad. Y todo político debe tener también a su Sancho, en el sentido de quién le dice al político que se pueden cumplir los sueños desde lo posible. Tú puedes plantear lo deseable, un mejor mundo, un mejor país, un mejor estado, pero alguien te debe decir la realidad, que es lo que no tienen los políticos. Es un castellano antiguo, es una maravilla este libro. Yo diría que es uno de los libros que me han marcado más, sobre todo por el preámbulo que dije de estos grandes intelectuales de izquierda y con mucha soberbia diciendo que este pueblo mexicano de más de 100 millones, solamente 2.000 han leído el El Príncipe de Maquiavelo, que escribió un artículo, una columna hace un año que cumplió 500 años un libro que no es científico, no es de ciencia política, termina con un poema, un libro de la condición humana frente al poder, obviamente el control, ¿no? Pero ese es el segundo libro que yo diría que me ha marcado muchísimo, y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. La visión de un poeta cuando te dice que el proceso de independencia, de reforma y de revolución ha sido un proceso de ruptura y continuidad, muy importante para estos momentos que estamos acercándonos a la ruptura. Entonces yo creo que Octavio Paz es uno de mis grandes formadores, pero yo lo pondría en ese sentido, fíjate, a Cervantes, a Maquiavelo y a Octavio Paz. Los tres libros que sí me han marcado en mi vida personal, en mi vida profesional, durante muchos años. Yo estoy leyendo el libro de Pablo Iglesias, Maquiavelo en el cine. Interesante la postura de Pablo Iglesias. Tengo una referencia sobre este libro, aunque curiosamente en la bolsa no traigo ninguno ahorita. Tengo en el muro, en el orden siguiente El día que quedó, Coatl, y finalmente un clásico que no he leído, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una maravilla. Déjame decir que yo tuve la fortuna de conocer su casa. Su casa en Florencia es una cosa maravillosa, porque el italiano nace gracias a Dante Alighieri. Con eso te puedo decir todo, y creo que es uno de los libros fundamentales para leer, y sobre todo yo creo que en estos tiempos, ¿no? ¿Algo más que desees agregar a lo de la parte? Agradecerte y bueno, decirle a tus ciber amigos que esta nueva forma de hacer política más ciudadana la tienen que comprender, tienen que entender que el ciudadano no se agota cada 3 años o cada 6 años en la urna. Tenemos que construir ciudadanía. En ese tenemos que construir ciudadanía, creo que vamos en un buen camino de la indignación primero, de no estar de acuerdo con el estado de cosas, de no aceptar que tu vecino que era pobre y que ahora entró al gobierno y es millonario y se cambió a vivir a los caminos. Yo creo que eso no es la vida pública. Hay que reconstruir a la política con elementos éticos, y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir en las candidaturas independientes en los próximos días en el país. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Lalo de la Torre, te agradecemos mucho, y amigos, ahí lo tienen. Él es Eduardo de la Torre Jaramillo, un político reconocido, un político que por supuesto ha tenido altibajos dentro de la política y conoce este mundillo en el que día a día nos vamos viendo inmersos gracias al desarrollo que se está dando a nivel nacional, a nivel estatal, y esperemos que no llegue a nivel municipal, pero es un desarrollo que, como cierto juego que hacíamos cuando éramos niños, el que hace la mano hace la atrás. Lalo de la Torre viene a darnos, entre muchos otros, la esperanza de que las cosas para cambiar a este hermoso país, a este gran estado, son posibles, y siempre y cuando haya participación ciudadana.
Nosotros nos estamos viendo en la próxima entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.